Hola, amigos y amigas. Esto es Travesía Beatle, una transmisión internética realizada por tres amigos que somos Sergio Cardoso, Gabriel Santos y su servidor Salvador Mendiola. Los tres nos hemos amistado por nuestra admiración e interés por la obra del Cuarteto de Liverpool y organizamos realizar los miércoles por la noche una charla amistosa, no una conferencia académica ni una investigación wikipédica, sino más bien personas que hemos vivido toda la vida escuchando, pensando y sintiendo a los Beatles, Gabriel, Sergio y yo, platicar eso para que más gente pues se entere de lo que nosotros hemos sentido y luego si sienten algo parecido, pues con nuestra información, nuestra experiencia, ir profundizando lo que significan ya los Beatles en el siglo XXI. Entonces, hoy, en esta ocasión, creo que es algo muy especial porque queremos hablar desde la vida de John Lennon, al que hemos tomado por tema entre octubre y diciembre, por razones históricas. Hoy queremos hablar de la relación de John Lennon en amistad con Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. ¿Cómo era esa relación de John con los otros Beatles? Y lo hacemos ya envueltos en nuestra propia amistad de nosotros tres y pues nuestra cuarta Beatle, que puede ser John, Paul, George o Ringo, la querida periodista Angélica Beltrán, que es algo por lo que creo que nosotros tres le dedicamos este programa de la amistad, a la amiga que nos reunió a nosotros tres para estar hablando de esta manera. Entonces, el plan que nos propusimos es, va a comenzar Sergio comentando la relación del joven George con John Lennon. Luego continuará Gabriel comentándonos lo que él tiene sobre la relación de amistad entre John Lennon y Ringo Starr. Y en tercer lugar entraré yo para comentar sobre la relación de amistad con Paul McCartney. De ahí vamos a organizar nuestra conversación. Esperamos no ser ni farragosos ni terriblemente aburridos, sino realmente cuates platicando de nuestros cuates, los Beatles, el cuarteto de Liverpool. Sergio, te cedo la palabra. Gracias, Salvador. Buenas noches, amigos, amigas también, buenas noches. Bueno, pues sabemos en las biografías de tanto del cuarteto, por cada uno de ellos y las personales, que la amistad de George con John, que es el tema, vino a través de Paul McCartney. Paul McCartney lo estudiaba en el Liverpool Institute y presentó a George con John. Sabemos también que a George, a pesar de que era buen instrumentista porque desde niño, adolescente, comenzó a tocar la guitarra y a poner mucho empeño, por su edad era, pues, si no discriminado, sí de alguna manera no le daba la confianza a John para que formara parte del grupo. Pero George creo que, y lo demostró a lo largo de su carrera artística, ya desde entonces mostró esa cualidad de perseverancia. Como era John, desde luego estos son apreciaciones y especulaciones personales, pero como era John de, pues de sarcástico, eh, pues seguramente a George, que no lo quería dejar entrar al grupo, pues lo agarraba seguramente de su comodín, descargarse ahí su sarcasmo. Y George aguantó todo eso. Y bueno, desde luego había
ese interés de George por entrar al grupo, seguramente tenía admiración por John, porque ya era pues prácticamente ya lo vería como un hombre, ¿sí? Con la diferencia de edad y la postura que tenía John y lo vivido que estaba, pues seguramente George, pues admiraba a John. Perseveró en su idea, en su meta de entrar al grupo, y también se sabe que la prueba que le puso John fue que tocara una pieza musical de entonces famosa, Raunchy. George la interpretó a la guitarra y ese fue así que su salvoconducto para pertenecer al grupo. De allí, bueno, eso fue en 1958, que es lo que narran sus biógrafos. Pues George, y se ven fotos en aquellos ensayos en la casa de Paul en 1960, pues George verdaderamente se ve como un niño, ¿no? Pero tan buen guitarrista que él fue el que al final de cuentas se quedó con la guitarra solista. Ujú, Eh, Poco tiempo después, o año y medio después que ya él estaba en el grupo, pues se ganó su lugar, fueron de gira con Johnny Gentle a Escocia. Ahí fue cuando cada uno se cambió su nombre, un nombre artístico. El de George era el de Carl Harrison por su admiración a Carl Perkins. Y, y vaya, esa perseverancia de George se fue dando cada vez, creo yo, más, pues con más fuerza. Incluso un dato, pues pudiera ser curioso, ¿verdad? Pero la canción de Cry for a Shadow, ¿no? Es una melodía que interpretan John y George. Es la única canción del cuarteto en donde George y John son coautores, ¿no? Y así siguió esa amistad. Vinieron, bueno, ya después los triunfos. George era a mí me parece que era de una chispa, muy serio, siempre lo fue, pero de una chispa que les aportó al grupo. Se cuenta aquella anécdota cuando ingresaron, bueno, cuando tuvieron la sesión en Parlophone, la primera sesión que George Martin les preguntó si algo no les gustaba y George, pues de manera chispeante, le dijo, pues lo que no me gusta es tu corbata, ¿no? Que parece algo sencillo, pero con una diferencia de 10 años y el conocimiento que tenía George Martin, ¿no? Por la música, pues George era pues digamos, muy relajado en ese sentido y confiado en sí mismo. Pasó el tiempo, bueno, vinieron ya realmente el, pues digamos, eh, el conocimiento, digamos, el triunfo a nivel local en Liverpool. George aportó, además de lo que he mencionado, aportó esa pues esa amistad que hizo con Ringo y ese buen ojo que tuvo para ver que Ringo podía ser el baterista de los Beatles, ¿no? Es curioso cómo se fue formando el grupo de los Beatles. John trajo a Paul o aceptó a Paul, Paul trajo a George y George finalmente llevó a Ringo, ¿no? Pareciera como si, como decía hace 8 días yo, como si fuera un guión de película o de libro así pensado, ¿no? Uno trae al otro y se va haciendo el grupo. Posterior a estos años ya de inicio, George despegó en su faceta digamos, de compositor. La primera canción que él compuso, que aparece en el álbum de With the Beatles, el segundo del cuarteto, es Don't Bother Me, que, bueno, la génesis de la canción se dice que estaba George hospitalizado y fue allí donde compuso la canción a instancias de Bill Harry, que le decía que por qué él no componía. Ya se ve que George, aunque tenía
capacidad, seguramente tenía pues algún complejo, alguna inseguridad de querer aportar, porque pues la máquina de componer que eran John y Paul, pues seguramente le creaba esa vergüenza incluso de que le fueran a decir que sus canciones no valían la pena, como en algunos casos lo hicieron, ya más adelante se las rechazaban, ¿no? Entonces, así prosiguió la lista, la vida de ellos. George cada vez fue progresando, cada vez su perseverancia lo fue llevando a más y más mejores canciones, mayores producciones, ya con todo lo que ha aparecido, sabemos que hubo varias canciones de George que quedaron enlatadas, algunas retomadas en los Muy bien, Sergio. Ahí por el tiempo, sí, quisiera ver qué aporta Gabriel a lo que tú llevas dicho, claro, para luego aportar yo y que tú cierres este tema. con todo Eh, gusto. Pues muy bien, Sergio, estamos completamente de acuerdo contigo en esa relación de John con George, ¿no? Pienso que John Lennon siempre vio en George algo más pequeño por la edad, ¿verdad? Por la edad y le gastaba algunas bromas y se dio esa relación. Inclusive la canción de ¿Quieres saber un secreto? Pues sabemos que es composición de John Lennon. Sin Ujú, embargo, se la dio a George para que él la cantara. Los dos fueron a la India, ¿verdad? Juntos, integraron los otros dos Beatles y los que permanecieron más tiempo con el Maharishi fueron exactamente John y George, ¿sí? Eso los llevó a llevar una idea, una amistad un poquito más estrecha, rodeados de ese ambiente en la India y sobre todo las etapas de la meditación, creo que los unió un poco, pero pues ya al regresar a Londres ya para el final de los años de los Beatles. También George fue el segundo en que dejó el grupo, pues por las exigencias que habían en el grupo y pues también hay la anécdota que cuando se fue George, comentario que hizo John Lennon fue, bueno, pues que le hablen a Eric Clapton para que lo sustituya, ¿no? Cosas sí, que se fueron dando. Y después ya de la separación Beatle, pues también hay el famoso videoclip o la película de Imagina, en donde se ve a Yoko Ono haciendo una pues interpretación de que entraban personajes en una como especie de cuarto y ahí aparece George Harrison. También, pues George le ayudó a John con su disco de Imagina y fue el que arpegió la guitarra en la canción de Oh My Love, que se ve muy claramente en la película de cómo se hizo el álbum de Imagina. Entonces, también se habla de que hubo una invitación de George para John. Le dijo, vente, vamos a tocar, es pues un concierto a beneficio de Bangladesh. Pero resulta que John dijo, pues sí voy, pero que vaya Yoko y ahí pues George dijo, pues mejor me abstengo un poquito, ¿no? Y finalmente, pues cuando viene la tragedia de John, George confesó que pues también tenía cierto miedo de que le fuera a pasar algo y se encerró en Friar Park, en su castillo o mansión, donde bueno, pues ahí sabemos que también hubo pues una seguridad agresión. muy importante, ¿no? Sí. Sí, Gracias. una agresión igual la padeció de Ah, otro igual sí, también. fanático, ¿no? Con un Sí, sí. cuchillo. ujú, Y yo era lo que pensaba comentar, que la relación George John, la siento como la más musical, la más profesional, con ese detalle que marcaba Sergio de que John primero lo agarró de su puerquito por muy joven y luego empezó a sentir, John yo siento que era muy competitivo y que la calidad guitarrística de George sí le incomodaba y le trataba de arruinar en cierto sentido ese gusto porque se ve que es ese pleito de la primera versión de la película de Let It Be, donde hay momentos donde se ve que John lo lleva hasta la exasperación a George y George no haya cómo exasperar a John. Pero luego, que es algo interesante en esta relación del conflictivo John Lennon,
a partir de sus, diré, 35 años o del regreso del fin de semana perdido, supo recuperar, igual que la vida familiar que desconocía, la amistad de los tres amigos, aunque fuera distante por teléfono, pero los recuperó. Y ahí George fue de una nobleza porque teniendo razones para decir, tú no me quieres, tú me has hecho cosas, como decirlo de Clapton. Nunca dijo algo equivalente de Ringo o de Paul, de que lo sustituía el mejor guitarrista de la tierra, ¿no? Cuando yo siento que no era nada mala la guitarra de George, pero esas son cuestiones de esa amistad entre ellos. Pero también para no alargar mucho esto y seguir con los otros dos, ahora te cedo la palabra, Sergio, para que cierres esta idea de John y George. Bueno, pues dimos un vistazo, un recorrido a su relación, pues como amigos, como músicos. Eh, Cerraría yo nada más, pues con vamos, el homenaje que le hizo George a John, a su muerte. Fue el primero incluso que le compuso una canción referente a lo que había, a la muerte de John, y expresa su sentimiento y su cariño sobre John. Pues no sé qué más agregar. Creo que Me así como parece muy bien mencionas. ya con eso que hemos planteado. ¿Mm? Como venimos diciendo desde la primera transmisión de Travesía Beatle, vamos a ir haciendo que estos temas se vayan ampliando y ampliando en más programas porque no hay para cuándo acabar. Pero Exactamente. en dar una primera imagen, George, John ha estado clara y magnífica, diré, tu aporte y lo que llevamos platicado, así es que ahora podríamos Gracias, Salvador. a la amistad de John con el baterista de Los Anillos y la estrella en la sonrisa, que es de lo que nos va a hablar Gabriel Santos. Bueno, pues gracias, Salvador. Vamos a platicar sobre John Lennon y Ringo Starr. Pues la primera acotación que haría yo sería que tenían la misma edad, variaban nada más por unos 2 meses, Sí. ambos eran hijos únicos, ¿verdad? Y eso de alguna manera hizo que la amistad entre John y Ringo fuera un poquito más, digamos, tenue en el aspecto de conflictos. Ringo, voy a dar unas características de Ringo, pues era lo que decíamos de fácil trato, eh, nunca tenía, digamos, intenciones de ser el mejor del grupo. Él era el baterista, él era el acompañante, era alegre, inclusive en ocasiones era un poco cómico. Ringo pues era sencillo y en realidad hasta simpático y algunos libros y como decía Sergio, sus biógrafos dicen que era tierno, ¿no? Entonces con todo el mundo él se presentaba como amigable y creo que fue un gran bálsamo para esa relación de tres personalidades tan intensas como eran John, Paul y George. Durante las aportaciones en la época Beatles pues fue de una canción maravillosa que ustedes seguramente recuerdan que se llama Good Night, es Sí. composición de John Lennon y pues obviamente se la dio a grabar a Ringo y con los arreglos musicales de George Martin, que es una melodía que cierra el álbum blanco, fue maravillosa porque de alguna manera el que Ringo haya salido del grupo porque pues John Lennon estaba de novio con Yoko, Paul grabando también y produciendo artistas igual que George, pues de repente Ringo se sintió como, ¿y qué hago yo? ¿Verdad? Hay una anécdota de Ringo que dice, bueno, durante la grabación del Sgt. Peppers aprendí a jugar ajedrez. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos y hemos conocido a los bateristas que son sumamente especiales, ¿no? Medios estrambóticos, extraños y en ocasiones muy egocentristas, pero Ringo era todo lo contrario. Y eso llevó a Ringo a que su amistad con John Lennon perdurara ya en su época post-Beatles, ¿no? Va también la idea de que Em, el único que le ayudó a John en el disco, en su primer disco, que era el de Plástico No Van, él tocó la batería.
que claro. tocó la Y- batería, Ringo estuvo ahí presente ayudando al gran amigo, ¿no? Entonces, bueno, también en el fin de semana perdido, pues el único que se encontraba ahí con John Lennon, con Bill Harry era Ringo Starr, que estaba ahí también en ese tremendo fin de semana que tuvieron. Nunca se conoció que Ringo hablara mal de ninguno de los tres, mucho menos de John, ¿verdad? También se sabe que la canción de Only You, que fue un éxito para Ringo Starr, eh, John hizo el demo, ¿verdad? Y se le ocurrió que mejor la cantara Ringo y también fue un gran éxito para el mismísimo Ringo, Only You, y la de I Am the Greatest, que Sí, también era para John Lennon y pues se le decidió dar a Ringo Starr. La amistad continuó y algún detalle que para cerrar mi participación fue de que pues el único Beatle que se presentó a los funerales de John Lennon y a darle el pésame a sí, Yoko en forma personal, pues fue Ringo Starr. Y bueno, pues él con su alegría, con su simpatía y con su de fácil trato, pues han implementado o ha trabajado con diversos artistas muy reconocidos en sus All Star Band y bueno, creo que Ringo era el perfecto amigo de John Lennon. sí, perfecto. Sergio, ¿qué comentas tú sobre Ringo y John? Bueno, apoyado un poco en la mención que hacía Gabriel sobre las canciones que John le dio a Ringo, que son prueba de su amistad. También está Goodnight Viena, ya en la época ya de ellos de solistas, pero incluso yo me referiría a Honey Don't, que conocemos las primeras versiones, incluso interpretada en la BBC por John Lennon, y el Mm, mismo John reconoció que la interpretación de Ringo, que no era un buen cantante, pero esa canción de Honey Don't pues le sale mejor que al mismo Carl Perkins, ¿no? claro, Entonces, pero eso fue una muestra también de amistad, independientemente de las otras que tanto John como Paul escribieron ex profeso para que las cantara Ringo, como fue With a Little Help from My Friends o Yellow Submarine, en fin, pero estas otras fueron cedidas pues como amistad, ¿no? Como un rasgo de amistad hacia Ringo. y, yo lo que diría es, Ringo se supo convertir realmente en el buen amigo de los tres Beatles y de todo mundo que anduviera con los Beatles, pero ya se señalaba, fue en cierta manera el buen cómplice de John Lennon en muchas travesuras, en ese sentido de que de pronto sí necesitas hasta el amigo que maneje el carro menos borracho que tú, ¿no? Y Ringo hizo todo eso, además de tocar la batería o de cuidar a sus amigos para que no se armaran horrendos chismes por sus borracheras o sus enamoramientos. Y con John realmente supo llevar las cosas como yo lo que alcancé a ver en Let It Be, donde se ve cómo se tiran de cuchilladas todos. Realmente con Ringo nadie le tira una cuchillada, ni él a nadie entre Paul y John, George y Paul, había roces, pero Fuego Ringo era amigo. el que se quedaba sabiamente callado y supo acompañar a John realmente como los grandes amigos hasta la tumba. Y pues, ¿con qué concluirías tu reflexión, Gabriel? Pues la reflexión sería que la amistad, with a little help from my friends, se Bravo. hizo patente en la relación de John y Ringo y que salió avante en esa separación tan dolorosa, yo creo que para los cuatro, que aunque se diga ya que se sanaron las heridas, pero sí fue una separación triste por la gran amistad que los unía, porque Ringo Starr ya era estrella desde sus inicios y también John era estrella desde sus inicios, entonces, por ser de la misma edad, hijos únicos, pues creo que se consolidó una gran relación. Sí. Y pues de esa manera yo ahora voy a la relación más compleja, la más intensa, diré,
y la más determinante para la existencia del cuarteto es la relación John Lennon y Paul McCartney. En ese juego de los apellidos de primero McCartney Lennon, Lennon McCartney, luego Lennon por un lado, McCartney por el otro. Y entonces lo señalo. En mi idea de la vida considero que lo más importante en la vida es la libertad y que uno tiene que cuidar la libertad como la luz determinante de existir. Pero pienso también que la libertad solo adquiere sentido gracias a lo sagrado de la amistad. La amistad es lo que para mí amerita haber venido a la tierra. Yo he dicho varias veces, eh, la libertad sin amistad se puede volver un bostezo y en cambio con amistad un calabozo se puede volver hasta divertido. Y eso es lo que se va a dar de una manera, yo digo, excepcional, en un momento excepcional entre dos adolescentes comunes y corrientes, que eran John Lennon y Paul McCartney. Y creo que del estallido de la amistad que se va a dar entre los dos, aquí estamos nosotros sonrientes y al mismo tiempo, pues yo considero maduros y bien vividos, diciendo con gusto que a mi vejez todavía le puedo decir viejito a Ringo por lo bello que supo ser amigo y que está ahí vivo. Pero entonces el encuentro de Lennon y McCartney es toda una leyenda. Estuve viendo, señalo ahora que en la transmisión pasada sí me equivoqué con la foto de dos vírgenes, que sí fue con una cámara automática de disparo retardado. Pero entonces ahora sí tengo aquí mis notas y vi que en una entrevista de las más recientes de Paul, él ya señaló que la primera vez que él vio a John Lennon fue antes del encuentro en Woolton, que él lo había visto en el camión que tomaba para ir a la escuela, lo había visto que se subía y le había llamado mucho la atención, porque dijo, se veía como yo quería ser, y me llamó la atención, dije, ¿quién será este tipo? Y así es como llegó al famoso domingo del 6 de julio de 1957 en la iglesia o el templo de San Pedro en Woolton, en Liverpool, donde llegó él justamente a escuchar a los Quarrymen porque sabía que ahí estaba ese amigo o estaba ese sujeto raro y se acercó a escucharlos y tuvo ese gesto pues adolescente de ir a decirles tocan bien y me caen bien y de hacerse de inmediato conversador con John, porque le dijo, oye, tú tienes canciones y John le dijo, sí, pero me da vergüenza tocarlas. Y Paul le dijo, yo también, pero yo te invito a que me presentes las tuyas, quiero escuchar tú qué haces. Y ese clic por las canciones pescó, entiendo, a un muchacho de 15 años con un muchacho de 16 años para lograr ese ensamble que es lograr hacer canciones efectivamente juntos. Yo tuve un gran amigo que lo pensaré como mi Johnny Paul, yo sería más bien Alex Lora para él, con el que intentamos hacer canciones y vi que era muy difícil, que es realmente tener demasiada coincidencia espiritual o demasiado interés mercantil para poder hacer canciones con otra persona. Y se ve que las primeras canciones de los Beatles en Lennon y McCartney brotaron del puro gusto de hacer sonar las guitarras y las voces. Y ahí esa amistad floreció en lo que nos tiene aquí platicando, ¿no? En esa música versátil, divertida y muy bien hecha que brotó de la competencia también entre los dos. De pronto yo entendí que en un gesto terrible Lennon condenaba a Paul al bajo para que no le compitiera en la guitarra y que Paul por un gesto también de amistad y de entender lo bello que tocaban todos, asumió el bajo, porque tan buen requintista era el pito como el Colorado, ¿no? George, yo no.
Paul. Luego traduje, y es con lo que quisiera ir ya redondeando esto, lo que escribe como prólogo Paul para In His Own Right, en su propia escritura de John Lennon. Es el libro con el que Lennon se presenta como escritor. Tiene 22 años, acaban de triunfar en Nueva York. El Paul tiene 21 años y ahora que lo traduje, otra vez se me puso la piel de gallina porque dije, qué bien ensamblan y qué hermosa idea de un amigo joven sobre un amigo joven cuando siente que va a venir algo grandioso. Y entonces, mintiendo un poco, Paul dice, lo conocí en la fiesta del pueblo de Woolton. Yo era un colegial gordo y cuando él apoyó un brazo en mi hombro, me di cuenta de que estaba completamente borracho. Entonces teníamos 12 años, ahí es donde digo que miente, porque en realidad en ese momento Paul tenía 15 años y John 16, pero él dice 12 como si fueran Huckleberry Finn y Tom Sawyer, lo cual me pareció muy interesante porque con eso me enteré que Paul había leído más libros que John. Él va a decir, John leyó poco, pero muy bien, yo leí mucho, pero muy mal. Y sigue diciendo, entonces teníamos 12 años, pero a pesar de sus patillas, nos convertimos en amigos adolescentes. A Paul le parecieron cochinas las patillas presleyescas de John, y en ese momento Paul era casi lampiño, entonces no le podía competir las patillas. Luego dice la tía Mimi, que lo había cuidado desde pequeño hasta que se puso así de muy alto, solía decirme que él era más inteligente de lo que aparentaba y cosas así, lo cual me parece un chiste muy bueno, ¿no? John aparenta ser tonto. Había escrito un poema para la revista de la escuela sobre un ermitaño que decía, ¿cómo respirar es mi vida? No me atrevo a detenerme. Esto a mí me hizo preguntarme, dice Paul de inmediato, ¿es profundo? Él traía anteojos, así que era posible, e incluso sin ellos, no había forma de contenerlo. Era profundo. ¿Qué autobús? Decía él entre aullidos de risas apreciativas. De que siempre estaba usando las palabras con ingenio y te decía que autobús, en lugar de decir nosotros qué pedo, ¿no? Y es un autobús echando ruido ahí en la calle. Asistió a la escuela secundaria para niños Quarry Bank y luego asistió a Liverpool Art College. Dejó la escuela y tocó con un grupo llamado Los Beatles. Y aquí está con un libro. De nuevo, yo pienso, ¿es profundo? ¿Es artístico? ¿Con el don innato o lo ha cultivado? Seguramente habrá tontos que se preguntarán por qué algo de esto no tiene sentido y otros que buscarán significados ocultos. ¿Qué es un Brumer? Se preguntarán. Hay más en doblar botas viejas de lo que parece. Nada de eso tiene que tener sentido y si parece divertido, entonces ya es suficiente. Postdata. A mí también me gustan los dibujos. Y ese es Paul hablando de su amigo. Yo siento como un gran amigo, dejando que el libro brille por sí mismo y diciendo, aquí estoy yo, Paul, el otro Beatle. Es muy bello porque en el libro, en la edición, está la firma de Paul con su mano. Y pues de ahí yo digo, entre 1957 y 1967, esos dos cerebros fueron lo que se necesitaba para provocar un incendio. Y al mismo tiempo funcionaron como los verdaderos faros. Donde hay un faro, en realidad hay dos, para que los barcos puedan calcular con las dos luces cómo llegar realmente al puerto o al muelle. Y eso fueron McCartney y Lennon para toda una generación y creo que ya para otras más. Dos amigos que dejaron ver la amistad creativa. Llega a 67, se vuelven los héroes
cada quien quiere hacerse estrella por su cuenta, hacen el álbum blanco, ya cada quien encerrado en el estudio solo, pero luego se vuelven a necesitar. Y después del pleitazo de la separación, la grosería de John con Cómo duermes es una canción realmente insoportable, de una crueldad maldita, de un ser realmente muy hígado. Yo la reviso y digo, pobre Paul, lo que tuvo que aguantar. Y al mismo tiempo que es sarcástico John, porque hacía ver que Paul nunca iba a ser una estrella del super rock and roll, sino que era del pop. Sin embargo, se reencuentran y tienen esos ya momentos que sé que se dieron muy íntimos de hablarse por teléfono y de poderse visitar las pocas veces que coincidió Paul en Nueva York y que John no se puso de mamón papá diciendo que estaba muy ocupado. Pero en esas ocasiones se dio que se encontraron, vieron la televisión juntos, tomaron té, supongo que entre ellos dos y en calma se fumaron un rico cigarro de marihuana y como suponen unas personas, deben de haber tenido momentos memorables con sus guitarras, otra vez los dos, o el piano y otro instrumento. Una amistad así es la que nos tiene platicando a nosotros aquí ahorita. Ya lo mencionó Sergio. eh, Paul se acercó a John, John llamó a Paul, Paul se acercó a George, Paul llamó a George, George se acercó a los otros dos y se acercó a Ringo y lo llamó. Y en un momento preciso fueron grandes cuatro amigos. Se siente muy bello en las dos películas, en La noche de un día difícil y en Hell. Se ve que los cuatro se quieren, se ve que los cuatro se cuidan, se ve que los cuatro se admiran. Y en esa forma, pues yo digo, el incendio lo empezaron Paul y John, y qué bueno que tuvieron de combustible a George y a Ringo. ¿Qué más dicen ustedes dos, mis queridos amigos? Bueno, pues nada más yo agregaría, desde luego la amistad de John y Paul fue fructífera Sí, en lo profesional. Eh, Fue una amistad tan estrecha que creo que necesariamente iba a llegar un momento en que pues en que hubiera esas fricciones por la competencia, por la convivencia tan, pues tan cotidiana. Y por otro lado, pues los dos, pero en general el cuarteto, pues fueron tan geniales que no podían quedarse encasillados en un grupo. Tenían que volar por sí mismos porque era tal su producción, su genialidad, todo lo que produjeron, que no lo podían grabar con el grupo. Por eso hay tantas canciones que ellos dieron a otros artistas, Paul a Badfinger, a James Taylor, George Harrison, a Billy Preston, a Jackie Lomax, y John, pues desde luego también entregó muchas canciones a sus amigos. Y yo nada más me despediría diciendo una analogía que pues se me ocurre ahorita, bueno, que la he pensado en otras ocasiones. eh, los cuatro de Liverpool son como los cuatro puntos cardinales sí, y son como los cuatro elementos que componen el mundo, ¿no? Fuego, aire, mar y tierra. Y los claro, cuatro puntos cardinales. Digo, hay desvíos de la brújula y hay un quinto elemento que puede ser Eric Clapton, que puede ser Billy Preston y demás, pero como ellos, pues definitivamente no hay nadie y no cabe nadie más dentro de esos cuatro genios. correcto, muy bellas palabras, ¿eh? Bueno, a mí me Gabriel, gustaría mencionar que la relación de John y Paul, pues es una situación increíble durante su periodo de composición con los Beatles. Y creo que todavía nos hace falta mucho, mucho a mucha gente que luego habla así nada más
por hablar, sobre todo en medios, en redes. Sí, Nos hace falta mucho por conocer lo que realmente hubo en esa relación para que se diera ese fenómeno que mencionabas, Salvador, de ese chispa, esa inteligencia, esas cosas de el destino que hicieron que este par de adolescentes jóvenes, después más hombres maduros, llegaran a componer hasta donde llegaron, hasta un sensacional disco. El que ustedes pongan, me gusta, ¿sí? Las interpretaciones de ellos, pero sí es algo mágico y misterioso. En sí. eso concluiría yo. Como lo dices, lo vuelvo tremendo. Hasta si pones un disco de los Rolling Stones, te gustan los Beatles. Y así yo siento. Eso es muy bueno, Pero eso este es es muy nuestro bueno. fanatismo. Y yo quiero terminar con dos detalles y un punto final. Paul cuando se entera que John está metido en el alcohol y en la heroína de manera casi mortal, es cuando decide tragarse todo el coraje y el vinagre y la hiel que le había aventado el otro. Y es cuando lo busca y lo llama a través, entiendo, de Harry Nilsson, que era un amigo común y que andaba en la borrachera con John. Y ese es un gesto realmente de gran amigo, el que te va a sacar de ese infierno y que te lo plantea de la manera más cuate, porque no lo va a regañar. No, le dijo, oye, acuérdate que tú eres Lennon y no vayas a causar un lío tal que destruyas tu imagen, no la de los Beatles. Y luego está ese momento bello cuando en el programa de Saturday Night Live un cómico y otros se burlan de que los Beatles ya no se pueden juntar, de que se odian tanto que van a vivir ya siempre separados. Y ese programa lo están viendo juntos en la televisión John y Paul. Y el cómico se atreve a decir, si viniera ahorita uno de los Beatles, le damos $3,000 porque ellos solo se mueven por dinero y pensaron ir los dos a ir a cobrar ese dinero. Y pensaron, además, entiendo por lo que cuenta Paul, que repartirían los $6,000, 3,000 para Ringo y George, 3,000 para ellos dos, lo cual quiero que sea el punto final de mi reflexión. Ya cuando entrevistan a Lennon para Double Fantasy, hay una entrevista de televisión radio donde le dicen, fue terrible la separación del cuarteto. Creemos que eso ya los volvió imposibles de que se junten. Y él contesta, los Beatles se acabaron y se acabaron para siempre en 1970. Eso ya es inevitable. Pero Ringo, George, Paul y John siguen existiendo y seguimos siendo amigos. Y es prácticamente, entiendo, la última mención que hace John de sus otros tres compañeros y deja clara esa idea. De principio a fin, con pleitos y demás, fuimos amigos. Y creo que ahí es donde la amistad es muy noble, porque la amistad logra reparar cosas que el amor a veces no repara. Hay divorcios irreparables, pero hay amistades que se pueden recuperar después de graves heridas o después de haberse perdido. Yo me he encontrado ahora con un compañero de la secundaria que no nos habíamos visto en 60 años y nada más nos vimos y se dio el clic de que volvíamos a estar haciendo las travesuras de la secundaria juntos. Me encantaría que así pudieran estar John y Paul ahorita, viejitos, y pues que se dieran esos momentos que ya no se nos dieron, de John viendo tocar a Paul, Paul viendo a ver tocar a John, en ese deber de que se admiraban hasta el cielo, que mientras a Paul le dure mucho el vuelo que tiene, y pues con esto ya también vamos diciendo bienaventurados quienes lo puedan ver, porque en él verán a los cuatro y verán hasta nuestra amistad Ay, esa estuvo re buena, ¿eh? y a nuestra amistad de Gabriel Santos, de Sergio Cardoso, de Amigos, Salvador Mendiola y los tres
con un abrazo para la amiga que nos reunió como amigos bitlemaníacos, la periodista Angélica Beltrán, nuestra amiga querida, Un que es abrazo. parte de Travesía Beatle. Termino la transmisión